¿Qué tal? Saludos a todos. Como parte de la materia Problemas políticos y socioeconómicos en educación, voy a presentarles una propuesta de política educativa dirigida a mejorar el aprendizaje en las escuelas rurales marginadas. Las escuelas rurales marginadas están ubicadas precisamente en localidades dispersas. Por esa razón, la cantidad de matrícula hace que sea incosteable enviar un maestro por cada grado. Regularmente, en las escuelas multigrado, un maestro atiende todos los grados educativos o a veces 2 o más grados. Por ejemplo, las escuelas multigrado unitarias en primaria, un maestro atiende los 6 grados educativos en aproximadamente 20 niños. La presencia de las escuelas multigrado en nuestro país es alta. En el caso del país, 1 de cada 3 escuelas públicas es en multigrado. Pero en Nayarit, esta cifra sube al 50% y en el caso de las primarias indígenas, el 80% son multigrado. Además, por las condiciones sociales de estas escuelas y la pobreza de su población, las escuelas multigrado son las que tienen los resultados de aprendizaje más bajos en las pruebas estandarizadas. El Estado mexicano tiene la obligación de brindar educación a la población, pero no solamente de ofrecer el servicio educativo, sino lograr que este servicio educativo produzca los resultados que se esperan y que el Estado compromete concretamente a través de los planes y programas de estudio. Eso significa hacer cumplir el derecho a la educación, no solamente la cobertura, sino el resultado, en este caso, el aprendizaje. Pero lamentablemente, en las escuelas multigrado este derecho no se cumple. Un ejemplo de ello es que el 70% de los estudiantes que asisten a escuelas multigrado se ubica en el nivel insuficiente de la prueba planea. Estos resultados insatisfactorios, combinados con una alta presencia de escuelas multigrado en el estado de Nayarit, determina un problema público, un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, pues en la medida que la educación avance, se logran desarrollos en otros sectores, como el económico, como el de la salud y el del bienestar en general. Entonces, el problema es que mientras no se alcancen los aprendizajes esperados en estas poblaciones, no habrá modo de que salgan de los niveles de marginación en que se ubican. Pero el problema se complejiza aún más porque los maestros que asisten a estas escuelas para brindar educación también enfrentan la misma problemática. Tienen escasas oportunidades de acceder a procesos formativos y de profesionalización porque la distancia no les permite acceder a estos cursos. Regularmente en nuestro país la formación está concentrada también en las zonas urbanas o depende del acceso a medios de información como es Internet y en las localidades que trabajan los maestros, estos medios de comunicación no suelen llegar. El enfoque general de la propuesta de política educativa que se presenta ante ustedes considera evitar los errores del pasado, que han consistido en llevar insumos y materiales a las escuelas multigrado, pero no atender el aspecto pedagógico, no atender el tipo de relación educativa que se establece y entonces no llegar a lo que se conoce como el núcleo de la práctica educativa. Este núcleo de la práctica educativa implica definir qué tipo de relación educativa es la que necesita tener el alumno con su docente, el alumno con el contenido, el docente con el contenido, para que se produzca el aprendizaje. Es decir,
Eso explica que a veces, aunque se lleven nuevos mobiliarios o se modifique la infraestructura escolar, los resultados sigan siendo los mismos. Si no se modifica la forma en cómo se relaciona el maestro con el alumno, las reformas educativas no tendrán los resultados que se esperan. Entonces, el enfoque de la política educativa que se propone es centrarnos en el núcleo de la práctica educativa, en esta relación alumno, docente y contenido. La propuesta de solución es precisamente ya no hacer reformas de papel, no modificar los planes y programas de estudio, sino modificar la práctica educativa concreta. Esto significa enseñarle a los docentes cómo organizar la enseñanza en un aula caracterizada por la diversidad de edades y la diversidad de niveles de aprendizaje. Para ello, se necesita crear un sistema de formación articulado. El problema que enfrentamos en nuestro sistema educativo es que los programas de fortalecimiento curricular, los cursos de profesionalización y las orientaciones que dan los supervisores a los docentes no son consistentes entre sí y cada una de ellas obedece al enfoque específico, a los propósitos específicos de cada uno de estos ámbitos. Y entonces no se conjugan para dar al docente la orientación que cause el impacto esperado. Primera propuesta, debemos crear un sistema de formación articulado. Y después de eso, establecer criterios para que la formación que reciben los docentes reproduzca en ese momento los ambientes y relación de aprendizaje que esperamos el maestro tenga en el aula. No podemos seguir esperando que el maestro modifique la forma de atender a sus alumnos si quienes lo forman no modifican el tipo de relación educativa que establecen con el maestro. La siguiente propuesta vinculada a la anterior es centrar la relación educativa en el diálogo tutor. La tutoría es muy potente, pero debe dejar de ser vista como una acción compensatoria o paralela a la práctica docente cotidiana, a lo que se vive cotidianamente en las escuelas. Entonces, la tutoría ya no debe ser un espacio aparte desarrollado por un profesional específico, sino debe ser el método de trabajo cotidiano que permita que los maestros interactúen a través del diálogo con sus alumnos, personalicen la atención y den respuestas específicas a las necesidades concretas de cada alumno. Plantear la relación tutora como el nuevo modelo educativo de la escuela multigrado se hace considerando que la atención a este sector de la población es coincidente con el enfoque político ideológico del gobierno actual, ya que atiende a las poblaciones más marginadas del país. Pero además porque atiende a una demanda del gremio magisterial, quien por más de 10 años no ha contado con propuestas concretas para poder atender a los alumnos en un contexto de diversidad de edades y grados. Es además una propuesta de bajo costo porque implica cambiar las actividades que ya se realizan con recursos disponibles. No se trata de inversiones adicionales, sino de modificación de los cursos, talleres y acciones de formación que se realizan actualmente. Se plantea generar consensos con los maestros a través de una estrategia de talleres demostrativos que hagan que los distintos grupos que conforman el sistema educativo vivan la relación tutora e identifiquen que esta propuesta de cambio es benéfica
para la educación de las comunidades más pobres. De la consideración del contexto económico, político y social depende la viabilidad de las políticas educativas. Debe considerarse la cultura, la organización y las relaciones de poder que hay entre los beneficiarios y entre los maestros, en este caso, para generar políticas educativas. Debe considerarse también la inversión estatal que se requiere, pero sobre todo también el gasto que va a implicar para los beneficiarios la introducción de reformas educativas. Asimismo, siempre debe considerarse que los beneficios no solamente deben ser aquellos que son visibles a través de grandes obras de infraestructura o de dotación de materiales y becas, sino que modificar las relaciones entre las personas en las aulas, en este caso entre maestros y alumnos, es también una política redituable y consistente con el perfil de gobierno actual, y que la gobernabilidad, a final de cuentas, depende de la satisfacción que tengan los maestros por la labor que realizan. En este sentido, la política que acabamos de presentar considera estos tres aspectos, por eso consideramos que es viable de llevarse a cabo.